Está instalado en el votante de Cambiemos y también en el votante del oficialismo que la deuda es de Macri. ¿Qué pasó? Bueno, no es así, es una de las tantas mentiras y bueno, no solo de ahora, ¿no? Llevo 2 años tratando de marcar la cancha, no por defender a alguien, que todos somos grandes y nos podemos defender, sino por defender a algo que es mucho más importante que cada uno de nosotros, que es la verdad, ¿no? Y me parece que este es uno de los problemas que tiene Argentina, lo decía recién Luis, la palabra tan devaluada del presidente en un momento tan particular. Y creo que cuando salen con una mentira que manifiesta, hay que ponerle el freno y explicar, ¿no? Mira, ahí está tu tuit donde decís que resulta que CFK endeudó más y más rápido que Mauricio Macri, 121 contra 55.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto para la gente? Digo, porque la deuda está como cerca por el debate público que instala el kirchnerismo, pero lejos en la realidad cotidiana. Sí, es difícil bajarlo a tierra. Frente a la gente parece que hay 2 bandos peleándose por quién lo hizo peor, pero los 2 lo hicieron mal, ¿no? Y entonces a veces es difícil explicarlo. Pero la primera parte es, logramos instalarlo en el debate, tanto que el gobierno tuvo que correrse de su visión original y dijeron, bueno, no, en realidad Macri endeudó más en dólares. Como si la deuda en pesos no fuera relevante, ¿no? Peligrosísimo, y esto es muy importante para la gente. Un gobierno que dice, bueno, en realidad nuestra deuda no es un problema porque es en pesos, y como tenemos el Banco Central, podemos emitir los pesos para pagarla. Ese relato comenzó en gestión Cristina con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digo, en su momento se hablaba que como la deuda era en pesos, no pasaba nada. No pasaba nada y bueno, y tenemos muchas experiencias en Argentina en los últimos 50 años donde la deuda en pesos pasó a ser un problema, ¿no? Concretamente en los 80 con el cuasi fiscal del Banco Central, ¿no? Vos pensás que hoy los bancos tienen más o menos los bancos son los que compran las LELIQ y los pases pasivos del Banco Central. Son 4 billones de pesos. Esos 4 billones de pesos son iguales a los 4 billones de pesos que los ahorristas depositaron en los bancos. ¿Qué te quiero decir con esto? Los bancos no tienen a quién prestarle y le prestan al Estado. Si el Estado le está diciendo a todo el mundo, no me importa la deuda en pesos porque emito pesos para pagar mi propia deuda, es como el tipo que dice, bueno, tiene una cuenta en el club, la va pasando. Y va a cambiar, paga la tarjeta con la otra tarjeta, ¿no? Evidentemente el mensaje que están dando es un mensaje muy flojo. Pero para entender la lógica de lo que estamos discutiendo acá, la deuda es la contracara de los déficits que se van acumulando, ¿no? Cuando asumió Cristina Kirchner en 2007, ella asumió con un superávit, o sea, el Estado tenía más ingresos que gastos, equivalente, redondiemos, a 15.000 millones de dólares. Cuando se fue, el último año, ese número pasó a ser un déficit de 20.000 millones de dólares. O sea, el deterioro durante el gobierno de Cristina básicamente fue pasar de 15.000 positivos por año a 20.000 negativos por año. ¿Y por qué crees que hay gente que elige no ver? Digo, estos son datos concretos, no es que estás hablando de un relato, son números que se pueden chequear contra documentos, documentos que tienen su respaldo en el Banco Central, en la emisión de deuda a nivel nacional, en el Tesoro Público Nacional. Sin embargo, mucha gente elige creer que esto es así. Bueno, hay 2 cosas. Una son los funcionarios y los kirchneristas militantes y otra cosa es la gente, ¿no? La gente que sigue a Cristina, independientemente de lo que diga Cristina, tiene una postura tomada y cuando uno sale a explicarles, cuidado, porque Cristina aparece en la tabla como que se llevó 5 millones de dólares y en la fuga de capitales está primera que cualquier otro, no les importa, no lo quieren escuchar, ¿entendés? Ahora, me preocupa más la parte de los funcionarios. Los funcionarios con las mismas estadísticas mienten, y mienten incluso en ámbitos tan sagrados como el Congreso, ¿no? Hace pocos días, hace 10 días, Martín Guzmán fue al Congreso, justamente como empezó este debate de la deuda, alguien dijo, bueno, tenés que ir al Congreso a explicar. Lo convocan de la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Deuda. El presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Deuda es el senador Mayans que fue uno de los tantos peronistas que votó a favor de pagar la deuda con quita a los holdouts. Pero cuando va Guzmán al Congreso, dice, no, Macri subió la deuda en dólares 100.000 millones, nadie le dice nada, y eso es una mentira flagrante. Bueno, el ápero Macri fue una remera que puso
esta semana Martín Tetaz, precandidato por la lista de María Eugenia Vidal, pero también Kicillof habló de esa remera. Quiero compartir con vos lo que decía el gobernador de la provincia. Ahora que estamos cara a una elección donde cambian de nombre, de color, de distrito, donde intentan que nos olvidemos de todo lo que pasó, ahora recorren los canales de televisión con remeras que dicen "Ah, pero Macri". Le pido que la corrija, tiene que poner "Ay, pero Macri", de lo que dolió ese gobierno que tuvieron. Tienen que hacerse cargo del gobierno que hicieron. Y es por eso también que no quieren que hablemos, que no quieren que recordemos. Y es por eso también que no tienen una sola propuesta. ¿Por qué estamos clavados en el retrovisor? Porque Argentina es muy difícil de gobernar, ¿no? Yo, volviendo a la cuestión que te planteaba antes, ¿no? Cristina entrega un déficit de 20.000 millones de dólares, al que hay que sumarle además la transferencia de la coparticipación a las provincias. Esto es un poco complejo, pero hay que explicarlo. Unas pocas semanas, unos pocos días antes de irse, Cristina firmó un decreto donde dijo: en realidad me equivoqué todos estos años y me quedé con recursos que eran de las provincias, ahora devuélvaselo, Macri, a las provincias. Eso implicó durante el gobierno de Macri otros 5.000 millones de dólares por año. Entonces, entendamos esto, la cuenta arrancaba en 25.000 millones. Si el gobierno de Cambiemos no hubiera hecho nada en todo ese periodo, la deuda hubiera subido 100.000 millones. La deuda durante el periodo de Macri subió mucho menos que eso, subió 48.000 millones. Entonces la pregunta que tenés que hacer es, bueno, te quedaste a mitad camino, podrías haber hecho más, podrías haber hecho menos, pero no hay ninguna duda de que esa era la dirección correcta, ¿no? Volviendo a lo que vos me preguntabas, es muy probable que cuando termine este gobierno, en el 2023, el déficit vuelva a estar ahí arriba. Entonces, la discusión que nos hace falta como argentinos es cómo vamos a hacer para darle al Estado el tamaño que tiene que tener, atendiendo al mismo tiempo las prioridades, que son justicia, educación, salud, pero también atender a aquellos que quedaron fuera del camino de una manera que los podamos ir acompañando. Esa discusión, mientras tengamos esta grieta, es inviable, ¿no? Entonces, lo que hace falta es un gran acuerdo en el Congreso con la mayor cantidad de fuerzas políticas. El que gane tiene que tener la inteligencia de lograr la mayoría. Creo que eso fue lo que nos faltó a nosotros al inicio. Macri tenía la posibilidad de convocarlo a Massa, tener mayorías, y el camino hubiera sido muy diferente. Pero como bien planteás vos, si nos pasamos todo el tiempo criticando lo que hizo el otro, evidentemente pasan dos cosas. Primero, los que nos ven dicen esto no es la solución. Y segundo, no llega la solución. Entonces la solución llega por una discusión a fondo de qué es lo que hay que hacer, acordarlo en un marco amplio de políticas de Estado y que durante muchos años ese acuerdo no se cambie, ¿no? Argentina viene a los tumbos, yo diría hace 50 años, por esta cosa de que llega un gobierno, hace lo contrario al anterior y así sucesivamente, ¿no? Alfonso, la voy a sumar a Paz Rodríguez Niel. Paz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te sumo con una pregunta. Sí, te quería preguntar por el tema de Tucumán. En primer lugar, sí, sé que estuviste en Tucumán, si te imaginas gobernador. Y por otro lado, te quería preguntar, vos hablabas recién de esto de, bueno, hay que mirar para adelante, ¿no? Pero hay un caso en Tucumán que es bastante llamativo, que es el caso de Beatriz Ávila, que si bien tengo entendido que no es la línea que vos acompañás dentro de Tucumán, ella ganó por Juntos por el Cambio, y cuando ganó Alberto Fernández dejó el bloque, fue acusada de traición por Mauricio Macri y hoy cuenta con el apoyo del partido, de Patricia Bullrich. ¿Hasta dónde no mirar para atrás? ¿Vos pensás que se puede construir de esa manera? Bueno, Paz, justamente para eso sirven las primarias. Ustedes lo estaban discutiendo y lo van a seguir discutiendo. Y me das el pie para explicar un poco mejor a los que nos están escuchando. A veces parece, bueno, una elección más, si no se define al final las bancas, se definen los candidatos, la dejo pasar. No, es muy importante porque cada espacio tiene la posibilidad de elegir a quien cree que mejor lo va a representar en la batalla mayor, que del lado nuestro es la batalla para ganarle al kirchnerismo, ¿no? En Tucumán, como bien planteás, son 3 listas. En una lista hay un acuerdo del PRO con el intendente de San Miguel de Tucumán, que es Alfaro, que él se postula como senador y lleva como segunda en la lista a su mujer,
Beatriz Alfaro, a quien vos mencionaste. Está la lista de siempre del radicalismo, Silvia Pérez y José Cano, que en una elección se presentan para senador y diputada, en otra para diputado y senadora. Y está la lista que yo apoyo, que es la lista de la Renovación, de Campero, senador, y Roberto Sánchez, diputado. Estoy yendo el martes a la mañana para el cierre de campaña y demás. Y yo creo que es muy importante también entender eso, esa dimensión de la PASO, ¿no? Nosotros, los que creemos en un espacio, los votantes de un espacio, tienen la posibilidad además de elegir quiénes son los mejores competidores, para que no pase esto que mencionabas vos con Beatriz Ávila y para que haya una renovación en la política. Lo que está faltando es esa renovación, ¿no? ¿Y lo de gobernador? Y lo de gobernador falta mucho tiempo, faltan 2 años, pero de veras quiero concentrarme en esta instancia y una reflexión más. Estamos eligiendo cargos nacionales, estamos eligiendo a quienes nos van a representar en la disputa por esos cargos nacionales y creo que hay que entender que si tenemos un buen resultado en la elección de noviembre, podemos llegar a sacarle la mayoría en el Senado al kirchnerismo, ¿no? Y en Provincia de Buenos Aires, ya que me lo mostrabas a Axel hace un rato, que me río porque Axel se queja de los que se cruzan de distrito, él hasta hace 2 minutos era diputado por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después pasó a ser gobernador por la provincia. En la provincia de Buenos Aires es muy importante también el voto porque no queremos que el Frente de Todos tenga mayoría en el Senado, que hoy esa mayoría en el Senado que tiene Juntos por el Cambio ha impedido que Kicillof lleve adelante su modelo, que todos sabemos cuál es el modelo. Mucho más Venezuela y mucho menos Argentina, ¿no? Alfonso, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Pablo, buenas noches. Gracias, José. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿A Hola, qué le Pablo. temés? ¿Qué decís? ¿A qué le temés si es que le temés a algo? ¿Cuál es tu principal temor para el día después de las elecciones en materia económica? ¿Más discrecionalidad, salto del tipo de cambio, más intervencionismo, Venezuela o no? Lo que vos quieras. Yo creo que eso ya está lanzado, Pablo. Me parece que ellos, es bastante claro que se ha ido impuesto de a poco lo que parecía sutil, ahora es explícito, que es Cristina la que marca la cancha y la que lo ha arrinconado a Alberto Fernández. Es una situación inédita, pero es esa la situación. Es mucho más la línea de Kicillof la que define la economía que la de cualquier otro funcionario. Y yo creo que cualquiera sea el resultado en noviembre, ellos van a intentar radicalizarse en esa dirección, ¿no? Me parece que ese es el camino y me parece que, bueno, si le damos un mensaje muy contundente en las urnas, quizás eso los lleve a la reflexión. En esto puedo ser demasiado optimista, pero en todo caso me parece que este esquema ya fue probado en la gestión de Cristina. Y bueno, terminamos como terminamos. Y ahora, en el segundo capítulo, tenemos inflación de más del 50%, pobreza cercana al 40%, deuda que crece más rápido que en el gobierno anterior. Yo creo que es bastante obvio que así como vamos, no vamos a funcionar bien. Lo que nos toca a nosotros como oposición es tomar los próximos 2 años para prepararnos mejor que la otra vez y ser una alternativa mucho más contundente para agarrar la dificultad que nos dejen en 2023, ¿no? Alfonso, te voy a compartir